Muy bien, retomemos donde nos quedamos la clase pasada de estabilidad dinámica. Nosotros habíamos hablado que la estabilidad dinámica es la tendencia general, todo ese conjunto de reacciones y todo el tiempo que tarda justamente un objeto, una aeronave, un balón, ustedes, a regresar al equilibrio cuando sufre una perturbación. Vimos el ejemplo de ustedes corriendo, donde si iban a una pista, por ejemplo, en la deportiva, iban a la pista a correr y alguien los empujaba mientras ustedes corrían, su cuerpo tiende a regresar al equilibrio para que no se caigan. Esa es estabilidad. La estabilidad dinámica que va a aplicar en ustedes, porque va a ser toda esa serie de movimientos, de reacciones que ustedes hagan para poder regresar al equilibrio, y ese tiempo que tarden en regresar al equilibrio se llamará la estabilidad dinámica. Si la estabilidad de ustedes es buena y o la fuerza que los empujó fue pequeña, no les va a pasar nada. Si la perturbación fue muy grande y o su estabilidad es baja, se van a caer. Con los aviones, con cualquier objeto pasa exactamente lo mismo. Empezamos a hablar que justamente como la estática existían tres tipos: positiva, neutra y negativa, donde la positiva era que esta tendencia se daba por medio de oscilaciones. Vimos el ejemplo de ustedes corriendo igual en la pista, donde con un pequeño empujón ustedes se iban hacia un lado y su cuerpo reaccionaba cargándose hacia el otro lado. Y así se iba cargando de un lado a otro con una pequeña oscilación, una pequeña onda, hasta que ésta se disipara, se volviera otra vez línea recta y ustedes siguieran su camino normal. En la estabilidad dinámica positiva, estas oscilaciones, estos movimientos, estas reacciones se van a volver cada vez más pequeñas hasta que el objeto finalmente haya regresado a su estado de equilibrio. También terminamos aquí la clase pasada con el ejemplo del avión. Yo les comentaba el ejemplo de los famosos caballitos que se da en algunas aeronaves por alguna falla, o si hay cierta turbulencia o alguna corriente de aire muy fuerte donde el avión se ve empujado hacia abajo, como se ve en la imagen, con una perturbación, una flecha blanca. El avión, más que nada el piloto automático, está diseñado para mantener una altura. Es un sistema muy complejo. Tiene que haber piloto automático, superficies de control, altimetría, todo eso ya lo verán con calma en sus semestres que van siguiendo, cómo se concentra todo eso. Pero en resumen, el avión lo que busca con todos esos sistemas trabajando en conjunto es mantenerlo justamente a la altura a la que el piloto programe la computadora de vuelo. 30.000 pies de altura. Ok. Si sufre alguna perturbación que baje mucho el avión, la computadora de vuelo está programada para estar a 30.000 pies, entonces tiende el piloto automático a que el avión suba, lo sube, pero quizás por el esfuerzo se pasa de los 30.000, tiene que volver a bajar, pero se vuelve a pasar, tiene que subir, y así es una serie como de prueba y error, subiendo y bajando, hasta que llega otra vez a los 30.000 pies de altura, que sería, por ejemplo, esta línea azul. El avión por alguna cuestión baja, el piloto automático trata de subirlo,
se pasa, trata de bajarlo otra vez, se pasa, trata de subirlo otra vez, se pasa poquito, baja y así cada vez menos hasta que vuelve a alcanzar la línea recta. Los pilotos automáticos así trabajan. No, obviamente no con caídas y subidas muy fuertes, pero este tipo de oscilaciones, este tipo de estabilidad positiva es hasta cierto punto normal. En cantidades bajas, sí, no es que, les repito, sean así subidas y bajadas muy drásticas, no, casi no se sienten, porque son muy pequeñas. De hecho, el avión se la pasa haciendo eso casi todo el vuelo, porque no se puede mantener el avión exactamente en 30.000 pies todo el vuelo. De repente sube 30.005, 30.008 y luego baja 29.990. O sea, va variando un poco, unos cuantos metros. No es que varíe kilómetros tampoco. Varía unos cuantos metros y el avión solito, por como están diseñados hoy en día todos los pilotos automáticos, se le llaman sistemas de control, que ya es otro tema totalmente aparte, que es el cerebro del piloto automático. Este trabaja recolectando información. Entonces, va viendo el piloto automático que el avión va subiendo y bajando poquito, lo trata de mantener justamente, exactamente en 30.000 pies de altura, pero por estas pequeñas variaciones del aire, el piloto lo está subiendo y bajando de a poquito. Esta estabilidad dinámica positiva se presenta la mayoría de las veces, pero les digo muy poquito, unos cuantos metros. Es normal, realmente es normal. En casos más drásticos, donde, donde la perturbación sea muy fuerte, donde ahora sí no cambia unos cuantos metros, sino ya empieza a cambiar una cantidad considerable en la altura. Esta oscilación que ven en pantalla es más notoria. Este movimiento que hace el avión ya es más notorio, pero sigue entrando en estabilidad positiva y el piloto automático trata de revertirlo hasta volver a llegar a una línea recta. ¿Alguna duda de la dinámica positiva que haya quedado con lo que mencioné ahorita? Dime, ¿qué pasó? ¿Dinámica o dinámica positiva? La estabilidad dinámica positiva la describiría en palabras sencillas como la tendencia del, en este caso del avión, para regresar al equilibrio por medio de oscilaciones cada vez más pequeñas, por medio de ondas cada vez más pequeñas. Quizás ahorita con las otras dos, con la neutra y con la negativa, quede un poco más claro este punto, ya que las veamos en conjunto. La neutra. Así como vimos la estabilidad estática neutra,
donde el objeto encontraba una nueva posición de equilibrio, donde ustedes en un solo pie, cuando alguien los empujaba, encontraban otra posición, igual en un pie, donde ya no se caían. O sea, quizás ya no estaban derechitos, sino están un poco más inclinados, pero encontraron el equilibrio otra vez. Vimos el ejemplo de la pelota, donde se encuentra una superficie plana, que la movemos, la perturbamos y vuelve a encontrar el equilibrio en otra posición, en otra condición. Igual en el caso de los aviones, la estática neutra también encontraba otra posición de equilibrio, por ejemplo, cuando asciende o cuando desciende. Cambiaba su condición inicial, que era vuelo recto nivelado, vuelo en línea recta, a una línea inclinada hacia arriba o hacia abajo, según ascendiera o descendiera, aterrizara o despegara. Esta nueva posición, esta nueva línea recta, es una condición de equilibrio nueva, porque son condiciones diferentes que un vuelo recto. ¿Qué pasa entonces con la neutra en la dinámica? Ahora imaginen que el avión igual sufre una perturbación que ocasiona que éste baje. El piloto o el piloto automático, para poder regresar al vuelo recto nivelado, tienen que subir el avión. Entonces activan las superficies, el avión sube. Déjenme, me paso mejor al dibujo. El avión baja, entonces el piloto o el piloto automático intentan que el avión vuelva a subir para regresar a su línea original, que es la línea azul, a su ruta, a su trayecto original. Entonces mueven las superficies de control para que éste suba. Al momento de subir, al igual que en la positiva, se pasan. O sea, por los esfuerzos no alcanzan, digamos, como a frenar al avión para que llegue exactamente a la línea azul y se pasan un poco. Entonces, tienen como el objetivo es regresar a la línea azul, tienen que bajar ahora otra vez, pero se vuelven a pasar. Si se fijan, es un fenómeno muy parecido a la dinámica positiva, donde estamos haciendo una serie de ondas con el avión en el aire, con el objetivo de regresar a la línea azul, a la línea recta. ¿Cuál es la diferencia entonces? En la positiva, estas ondas se iban haciendo cada vez más pequeñas, hasta regresar realmente a la línea azul, a un vuelo recto. En la neutra pasa un fenómeno bien curioso. Estas ondas no se hacen más pequeñas. Estas ondas se quedan exactamente del mismo tamaño. No se hacen más pequeñas, no se hacen más grandes. Se mantiene justamente del mismo tamaño. Imaginen ustedes una pelota, o cuando estamos jugando fútbol. Alguno de ustedes patea la pelota, esta sale disparada por el aire y cae. Cuando cae y rebota, solo imagínenlo porque es hipotético, que al momento de rebotar, el balón salga disparado y alcance exactamente la misma altura que alcanzó cuando ustedes la patearon. Vuelve a caer, rebota y alcanza exactamente la misma altura. O sea, la altura no va bajando, pero tampoco va subiendo. La pelota cada vez que rebota va a alcanzar la misma altura hasta que alguno de nosotros la detenga.
Eso es una estabilidad neutra. La pelota, por ejemplo, encontró el equilibrio en esa subida y bajada constante. El avión, en este caso, encuentra el equilibrio en una subida y bajada constante. Exactamente de la misma altura. Cada onda, cada vez que sube y cada vez que baja, es exactamente la misma altura. Si el avión sube 10 metros de la línea azul, el avión baja 10 metros de la línea azul. Y en la próxima onda sube los mismos 10, baja los mismos 10. Se vuelve como un ciclo repetitivo. Y el avión encuentra equilibrio en ese movimiento. ¿Pasa? Sí, sí pasa. Este tipo ¿cómo se llama? De fenómenos, más que nada la neutra, no se debe al piloto, al capitán, sino al piloto automático. El piloto automático, al ser un poquito más exacto, entre comillas, si logra encontrar el equilibrio en esta estabilidad neutra, la va a mantener. El piloto de carne y hueso, como no es tan exacto, un pequeño movimiento que él haga de más o de menos en las superficies de control para regresar al avión a la normalidad, puede convertir a la neutra en una positiva y ya puede retomar el equilibrio original, o puede mandar al avión a una estabilidad negativa, que veremos ahorita. Estos movimientos continuos exactamente del mismo tamaño se da más con un piloto automático. No es común, no es común, realmente es un fenómeno que no queremos en los aviones, porque estas subidas y bajadas no se sienten bonito, se siente bien feo. Si no les gustan las montañas rusas, sabrán por qué. Estas subidas y bajadas se sienten igual. Entonces, estos fenómenos sí existen, sí se consideran, más que nada los pilotos automáticos. También hay que evitarlos lo más posible, pero sí se pueden controlar. Si se llegara a dar, se pueden controlar. Puede entrar el piloto a modo manual y él solito llevarlo a una estabilidad positiva. Si el piloto no está capacitado o está medio menso, le puede salir al revés y lo puede llevar a una estabilidad negativa. Pero este fenómeno de neutra en la dinámica sí existe. Quiero que vean la diferencia entre esta y la positiva. En la positiva cada onda se va a hacer cada vez más pequeña y llegará a la línea recta original, que es la línea azul. En la neutra no. En la neutra cada onda va a ser exactamente igual. Va a subir, bajar, subir, bajar, subir. Y se va a quedar ahí atorado el avión en un ciclo ahí repetitivo, en un bucle repetitivo. Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Porque el avión en ese estado ya encontró un nuevo equilibrio. Las fuerzas se equilibraron de tal forma ahí que el avión no se va a caer. ¿Sí queda claro? Se perdió, se confundió. Sí,
Sí, si el piloto automático ya se mete a una estabilidad neutra, ya él solito la va a mantener. El objetivo del piloto automático es llegar a la positiva, mantener el avión equilibrado. Pero de repente hay situaciones en los pilotos automáticos en los que puede entrar a una estabilidad neutra y él solito piensa que el avión está en equilibrio porque no encuentra ninguna falla, no encuentra algo que vaya a tirar al avión porque encontró un nuevo equilibrio. No es normal que el piloto automático haga eso. No es así como que digan, ay, si va a pasar, pues ni modo. No. Si llegara a pasar eso en un avión, una estabilidad neutra, en cuanto llegue a tierra hay que revisar el piloto automático, porque no están diseñados para hacer eso. Pero sí llega a pasar por cómo están diseñados. No sé si me doy a entender. Es un pequeño como, una pequeña como laguna que existe todavía en los pilotos automáticos, en los sistemas de control. Sí. Los pilotos automáticos es es una parte de un conjunto que llamamos un sistema de control, que realmente es una computadora pensando por nosotros. Lo que le decimos al sistema de control es, yo quiero tu avión que llegues a cierta altura y que mantengas a mi avión en equilibrio, ¿no? El avión vuela, sufre una perturbación. Por la forma en la que trabaja un sistema de control, si el avión sufre la perturbación, este baja y el piloto automático intenta subirlo. El sistema de control lo sube. Pero al subirlo, por unos factores del sistema ¿cómo se llaman? Los sistemas de control, no puede subirlo y directamente aquí frenarse y cortar en la línea azul. No se puede. O sea, realmente no se puede. Por el tamaño del avión, por la fuerza con la que va el avión, por todo eso no se puede así hacer un frenado en seco. Que suba y de repente, ¡pum!, en línea recta. No, no se puede. Aún no se puede. Entonces el avión se va a pasar. El piloto automático vio que ya se pasó, ahora lo tiene que bajar. Lo baja. Pero por la misma razón que no puede ser un frenado en seco, se va a pasar. Si el avión entra en una estabilidad neutra, el automático entra en una estabilidad neutra, que encuentra el equilibrio justamente en este movimiento, no va a compensar, no va a arreglar esos pequeños ajustes que necesita para hacer estas ondas más pequeñas. Las va a mantener del mismo tamaño, porque ya encontró el equilibrio ahí. El piloto automático ya encontró que ahí no se va a caer el avión. Pero cabe recalcar que ese comportamiento no es normal en un piloto automático. No es para lo que está diseñado. Puede ser una falla, puede ser algún pequeño errorcito. ¿Sí? Los pilotos automáticos se pueden calibrar, más bien se deben mantener calibrados, por decirlo en palabras sencillas. Un pequeño error en la calibración puede generar un fenómeno de este estilo. No sé si han visto videos, por ejemplo, de aviones de papel que los mantienen en una corriente de aire, pero el avioncito de papel sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. No vuela derechito. Eso es una estabilidad neutra también. O sea, no es exclusivo. Este fenómeno no es exclusivo de un piloto automático. Lo que les quiero hacer llegar a, bueno, lo que les quiero comentar es que en los aviones este fenómeno se puede dar más por un efecto de piloto automático.
pero no es exclusivo de él. En otras cosas que no tienen piloto automático lo podemos encontrar, como el avioncito de papel que les comento. No sé si se queda un poco más claro. Que por un momento se mantienen iguales, esa subida y bajada se mantiene igual. Sube y baja lo mismo, sube y baja lo mismo. En ese estado la cometa entraría a una estabilidad neutra. Alguna pequeña variación en el flujo de aire o en la posición que ustedes le dan a la cometa puede ocasionar que estas ondas se vuelvan cada vez más pequeñas, entrando a una estabilidad positiva. Se lo pueden encontrar en otros lados, la cometa que dice Sergio, el avión de papel. En los aviones sí se da, pero se le asigna ese comportamiento un poco más a la cuestión del piloto automático. ¿Por qué? Porque el piloto automático, como les comentaba, es un poquito más exacto en los movimientos. El piloto de carne y hueso no. Entonces, esa pequeña variación que sufra el piloto de carne y hueso desemboca que la estabilidad neutra se convierta en otra, ya sea positiva o sea negativa, según la condición en la que el piloto haga el movimiento. ¿Dudas? Sí. Sí, sí, sí existe, debe de existir. No sería, no es así tal cual como en el avión, así que veas ondas, porque el agua sirve como un pequeño colchón. O sea, si te fijas, el avión puede moverse por el aire libremente. No es que la lancha se sumerja bajo el agua, ¿verdad? Y haga estas ondas. Pero sí existe estabilidad dinámica también en ese tipo de vehículos. En cualquier medio que se mueva, en cualquier transporte, en cualquier cosa que se mueva, existe la estabilidad dinámica. Tú corriendo también puedes tener estabilidad dinámica, positiva, negativa y neutra. Que se presente de formas diferentes es otra cosa, pero existe en todo, prácticamente en todo. Es donde estas ondas ya no se hagan más pequeñas ni tampoco se mantengan el mismo tamaño, sino que se vuelvan cada vez más grandes. Este sí es el estado en el que queremos evitar por completo a que el avión entre. A diferencia de la estabilidad estática negativa, que puede ser una velocidad de pérdida, una pérdida de sustentación, que de repente el avión se quede sin sustentación y empiece a caer. Una estabilidad dinámica negativa es más peligrosa, porque estos movimientos se hacen cada vez más grandes. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del fenómeno de flameo?
¿Alguno de ustedes ha escuchado o conoce el fenómeno llamado flameo? ¿No? Ok. El flameo es un fenómeno que se da justamente en los aviones. Bueno, también en otras superficies como en los puentes. ¿Han visto videos que se ven puentes así colgantes, como el de San Francisco? eh, Puentes de ese estilo, así colgantes, donde por el aire empiezan a moverse de un lado hacia otro, o en las películas. Ese movimiento del puente, si esa perturbación del aire, ese movimiento del puente, se hace cada vez más pequeño hasta que quede derechito el puente otra vez, es una positiva, una dinámica positiva. Si el movimiento del puente se mantiene igual, o sea, que se mueva hacia un lado, hacia otro, de la misma forma, o sea, en la misma cantidad, por así llamarlo, que esté moviendo un lado hacia el otro, un lado hacia el otro, es una neutra. Encontró equilibrio en ese movimiento. Pero han visto, o los videos que vieron, donde ese movimiento se hace cada vez más grande hasta que el puente se cae, se destruye por completo. Es una estabilidad negativa. El flameo es un ejemplo perfecto de una estabilidad dinámica negativa. Ese movimiento tan brusco del puente por una corriente de aire muy fuerte, donde el puente se empieza a mover ya en curvas, en ondas ya muy fuertes, muy agresivas, que no solamente se empieza a mover de un lado a otro, sino también se empieza como a torcer, se empieza a torcer el puente. Ese es el fenómeno del flameo. Esas oscilaciones, esas ondas, esas curvas tan agresivas y tan fuertes, que al final de cuentas van a terminar tirando al puente. Eh, a ver, dime, ándale. Ok, el flameo entonces en los aviones. Fíjense en los que puedan ver el video, en las alas, cómo empiezan a aletear. Fíjense cómo está aleteando, cómo empieza a aletear. Si ese aleteo se mantiene constante, es neutra. Pero si cada vez empieza a aumentar el aleteo, se hace cada vez más grande el movimiento, entramos a una negativa donde el esfuerzo en el ala, cada aleteo va a ser cada vez más grande hasta que lo rompa. Fíjense cómo las alas empiezan a agitarse, a moverse como en ondas de arriba hacia abajo. Si lo hacen de forma más agresiva o de forma más grande cada vez, que se vea más pronunciado, es negativa, es una estabilidad negativa, porque se está perdiendo totalmente del punto de equilibrio. Estos movimientos son cada vez más bruscos, más fuertes, más agresivos, hasta que la estructura del avión no aguante y lo rompa. Sí,
Es por cuestiones es pura aerodinámica, son cuestiones de viento, se generan ciertos fenómenos ¿cómo se llama? En, en las puntas de las alas, más que nada. Digo, y es un tema de aerodinámica un poco más avanzado. En palabras sencillas, el levantamiento a lo largo de toda el ala no es el mismo, varía. Entonces esta variación va a ocasionar que cierta parte del ala sufra más, un esfuerzo más grande. Y esto ocasiona justamente ese aleteo. Si nos vamos a altas velocidades, nosotros, en vez de entrar en pérdida, podemos entrar en flameo. Es otro fenómeno que se da a altas velocidades. Fíjense cómo se rompe el ala. Y de repente se empieza a caer. Ese aleteo que vieron es ¿cómo se llama? Es estabilidad negativa. Estaba yo así. Entonces, a ciertas velocidades, según el modelo del avión o las situaciones en las que estés, o entras en pérdida o entras en flameo. Ya es un poco de aerodinámica un poco más avanzada. Ya tendría que ver yo otras cuestiones ya un poco más de ingeniería. Pero sí es pura cuestión aerodinámica. Todo es debido a la velocidad a la que se mueve el aire, por el flujo de aire sobre las alas. Todo, todo. Queda así un poco más claro el de estabilidad dinámica negativa. Sí. Con el ejemplo del, con el ejemplo del puente, con el ejemplo este del flameo que acabamos de ver, es más fácil visualizar estos fenómenos de estabilidad dinámica. Los que pudieron ver la transmisión del video, si no ahorita les subo el link, les digo. El flameo o el puente, cuando empieza a moverse de un lado a otro, empieza a oscilar. Si estas oscilaciones, estos movimientos se hacen cada vez más pequeños, es positiva. Si se mantienen iguales, es neutra. Pero si se hacen cada vez más grandes, hasta que tiren el puente o rompan el ala del avión, como lo vieron en los videos, es negativa. Porque esta oscilación, este movimiento se hace cada vez más grande. Se vuelve más agresivo. Pero no solamente lo veremos en esos fenómenos. Otra cuestión de estabilidad negativa, por ejemplo, en los aviones, es el ejemplo que hemos estado usando del avión en movimiento. El mismo avión en movimiento, si entra en una perturbación que ocasione que el avión empiece a subir y bajar, si hay algún error muy grave, por ejemplo, en un piloto automático, esto ya es un error muy grave, ¿eh? Esto realmente no hay registros de un accidente de estas características, realmente es extremadamente muy raro que llegue a pasar, pero sí podría pasar. Si alguien le mete mano, si alguien sabotea el piloto automático, puede ocasionar esto. Los que terminen como tip, los que terminen en mantenimiento de aeronaves, si la caja de piloto automático tiene el sello de garantía roto, llévenlo a revisar. No vaya a ser que alguien le haya metido mano, porque puede desembocar en accidentes como estos. Les digo, no hay registros de algo así, pero mejor no seamos los primeros. ¿A qué me refiero entonces? Por algún error muy feo en un piloto automático que esté totalmente descalibrado, al momento de querer regresar a la línea
¿cómo se llama? A la línea recta, al querer subir y bajar para regresar al avión a la línea recta, al azul, nunca lo va a lograr. Esa falla tan fea en el piloto automático va a ocasionar que en vez de regresar se aleje cada vez más. Por cada oscilación que dé, se va a alejar cada vez más. Más y más y más y más y más. Esto va a ocasionar fenómenos aerodinámicos muy feos en el avión, esfuerzos muy grandes en el avión, subidas y bajadas muy desagradables y más bien van a tirar al avión. No se asusten, no pasa realmente. Ya los pilotos automáticos de hoy en día ya están diseñados para que no fallen de esa forma, pero igual pueden llegar a fallar si alguien les mete mano de forma, una, que no sabe, o dos, que lo haga con muy malas intenciones. Además, no es así que de repente pum, aparezca. Un comportamiento malo de piloto automático se da desde que, ¿cómo se llama? Es muy fácil de notar. Entonces el piloto lo quita fácilmente y ya lo controla manual. Tendría que pasar cosas muy, ¿cómo se llama? Muy extrañas, muy remotas para que algo de este fenómeno, de este justo que acabamos de ver, de este movimiento, suceda. La estabilidad negativa la van a encontrar más en el fenómeno del flameo. Ahí sí la van a topar más comúnmente. En puentes, en aviones. No es que sea algo de todos los días, pero sí es algo que existe. ¿Dudas? No, pues, ¿No? ¿De la estabilidad dinámica alguna duda? no, por favor, todo bien. Sí. Bueno. ¿Qué efectos van a tener tanto la estabilidad dinámica como la estabilidad estática en un avión? Estos nos van a permitir controlar, o más bien afectar a dos cosas: la maniobrabilidad y la controlabilidad. La maniobrabilidad es la cualidad del avión para maniobrarlo para hacer movimientos de forma sencilla. Entre más maniobrabilidad tenga un avión, movimientos más raros, más extraños podemos realizar sin problemas. Los aviones acrobáticos, los de Red Bull y todo eso, tienen maniobrabilidades altas, porque podemos generar justamente movimientos extraños o un poquito más complicados, por así llamarlos, sin que la estabilidad se vea afectada, sin que el equilibrio se vea afectado. Tienen una estabilidad muy alta estos aviones. Aviones con maniobrabilidad más baja no podemos hacer movimientos más atrevidos, movimientos más complejos, porque su estabilidad es un poquito más baja y no queremos arriesgar al avión. La controlabilidad es otro fenómeno que nos dice qué tan fácil responde el avión a los controles. Como cuando ustedes juegan Grand Theft Auto, juegan Gran Turismo, el Forza, todos esos. Si el auto o el personaje no responde a sus movimientos del control, tiene una controlabilidad baja. Si responde tal cual y en tiempo a lo que ustedes le indican al control, tiene una controlabilidad alta. Pasa lo mismo con los aviones. Si el avión responde de forma correcta al, al movimiento de control que haga el piloto, tiene una controlabilidad alta.
Y eso es un punto a revisar justamente en el mantenimiento de un avión. Más que nada en los sistemas de control, en las superficies de control primarias, alerones, rudder y elevador. Una revisión que se le hace es que los cables que controlan justamente estas superficies estén bien tensos, tengan la tensión suficiente para que respondan correctamente a lo que diga el piloto. Una controlabilidad alta. Esto le permite al piloto actuar de forma segura, de forma correcta, y que la maniobrabilidad sea la correcta, se mantenga la estabilidad. Pasamos a lo que es la estabilidad eh, longitudinal. Así como vimos la estática y la dinámica, vamos a encontrar estabilidad en cada uno de los ejes del avión. Recordemos los ejes del avión. El eje longitudinal, que es la línea imaginaria que va de la nariz a la cola. El eje lateral, que es la línea imaginaria que va de punta de ala a la otra punta del ala. Y ¿cómo se llama? El eje vertical, que es el que atraviesa de forma perpendicular a los otros dos. Como si atravesáramos el avión con un, con un palito así como para brochetas, así de forma vertical. Recordemos que sobre esos tres ejes el avión puede girar generando los tres movimientos, el alabeo, el cabeceo y la guiñada. Entonces, como son movimientos en los tres ejes, también existe estabilidad en cada uno de esos tres ejes, ya sea estática, ya sea dinámica. Hoy empezaremos a ver lo que es la longitudinal. La estabilidad longitudinal es la capacidad del avión de mantenerse estable en equilibrio en el eje lateral. Ojo, aquí tengan mucho cuidado. La estabilidad longitudinal actúa sobre el eje lateral y la estabilidad lateral actúa sobre el eje longitudinal. Están mezclados, están al revés. No vayan a confundir estabilidad longitudinal con eje longitudinal. No, es totalmente otra cosa. Entonces, estabilidad longitudinal va con el eje lateral. Actúa sobre el eje lateral. Actúa sobre el movimiento del cabeceo. Vamos a ver la estabilidad del equilibrio en el movimiento del cabeceo. ¿Por qué es importante este? Porque está relacionado justamente con el peso del avión. Es el que de los tres está más relacionado o más influenciado por el peso del avión. Entonces, recordemos el eje lateral que va de punta de ala a punta de ala, es esta línea imaginaria que ven en pantalla. El circulito este que vemos aquí en medio, recordemos que es como se indica
es el símbolo del centro de gravedad. El centro de gravedad ya lo vimos. Recordemos que es el punto del avión donde se considera que está concentrado el peso del avión. Es el punto donde si yo lo agarro con un hilo, con una cadena, el avión se mantiene equilibrado. No se va a ir hacia un lado, hacia otro, hacia el frente, hacia atrás. Si yo los agarro a ustedes con una cadena, una cuerda, lo que sea, del centro de gravedad de cada uno de ustedes, los voy a poder levantar como si fueran una tabla. No se van a inclinar hacia ningún lado, se van a quedar derechitos, equilibrados. Eso ya lo habíamos visto. Va a ser importante justamente para este punto de estabilidad longitudinal. ¿Qué va a afectar al movimiento de cabeceo o qué va a afectar a la estabilidad longitudinal? Dos cosas. El comportamiento entre el centro de gravedad, CG, Charlie Golfo, y el centro de presión, Charlie Papa. El centro de presión también ya lo habíamos visto. Es el punto donde se concentra el levantamiento. Es el punto en el ala donde se concentra el levantamiento. Y yo les había mencionado cuando lo vimos que nunca o casi nunca va a estar en el mismo punto que el centro de gravedad. Van a estar en lados distintos. Justamente esta situación que se encuentran en puntos distintos del avión va a ocasionar el fenómeno de la estabilidad longitudinal. Ahorita vamos a ver por qué. También algo que va a influenciar en gran medida la estabilidad longitudinal va a ser la posición y el tamaño que tenga el estabilizador horizontal. Yo ya les he platicado sobre la importancia del estabilizador horizontal. Aparte de ser el lugar donde está el elevador y provoca el movimiento de cabeceo, es de gran importancia en la estabilidad para que no ocurran accidentes como el que ya les platiqué de Toluca, que se le cayó el estabilizador al Learjet y se estrelló el avión. ¿Dudas hasta aquí? Ok, vamos a los dibujitos. En la parte de arriba ven un avión, el mismo avión de todos los ejemplos. En el ala, generalmente va a tres cuartos del ala, o la mitad del ala por ahí. Depende de factores, pero generalmente por ahí está. Hay una flecha verde hacia arriba y dice CP, es el centro de presión. Ahí se encuentra el concentrado, lo que es el levantamiento. Suponemos que ahí está, simulamos que ahí está concentrado. Que de ahí sale el levantamiento que levanta el avión. Más adelante en el fuselaje podemos ver un círculo con una cruz. Digo, no está dibujadito aquí así como debería. Aquí debería estar así relleno y acá también. Imaginemos que ahí se encuentra el centro de gravedad, con una flecha hacia abajo que indica el peso. Entonces, la flecha verde simboliza el levantamiento del ala, la flecha roja simboliza el peso del avión. Si se fijan, no se encuentran en la misma posición. No están uno encima del otro, no están alineados.
Y al final, en lo que es el estabilizador, está una flecha amarilla. La flecha amarilla indica la fuerza de levantamiento, entre comillas, la fuerza que genera el perfil del estabilizador hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Ahorita lo vamos a ver. Una fuerza T, vamos a llamarla fuerza T. Hasta ahí todo claro. ¿Sí? Ok. Ahora, en la parte de abajo de la diapositiva, ahora imaginemos que el avión es una barra, así una vil barra. Y el centro de gravedad del lado derecho es un pivote, es un punto donde la barra se va a agarrar para poder girar. Imaginen que alguno de ustedes se agarra de un poste, así con un bracito, se estira el brazo y se agarra del poste y empieza a girar, empieza a correr hacia adelante más bien, pero agarrado del poste. Ese giro que hagan ustedes eh, se debe justamente a que el poste va a ser su pivote, su punto de rotación. Si queda un poco, si queda claro ese punto. El centro de gravedad, este punto de aquí, es el pivote, es el punto donde va a girar ¿cómo se llama? La barra esta. Si yo la muevo hacia arriba o hacia abajo, va a girar alrededor de este punto, hacia acá o hacia acá, según yo lo mueva. Va a rotar sobre el pivote, alrededor del pivote. Esto es de importancia. Esto es aquí es donde se fundamenta justamente la estabilidad. Entonces, si yo de la flecha amarilla y la flecha verde solamente tuviera la flecha verde, ahorita la amarilla, imaginemos que no está, solo estuviera la verde, es una fuerza hacia arriba. Si la fuerza va hacia arriba y el centro de gravedad es el pivote, el punto donde va a rotar, bueno, en el cual va a rotar la barra alrededor de él. Al momento de moverse hacia arriba, va a empezar a rotar sobre el pivote de esta forma, hacia acá. Como si la barra fueran ustedes agarrados de su bracito del poste que es el centro de gravedad y empiezan a caminar hacia adelante. Van a empezar a girar alrededor del poste, del centro de gravedad en este caso, hacia esta dirección. Si ahora quitamos la flecha verde, imaginemos que ahora no está la flecha verde, y ponemos la flecha amarilla, igual se va a mover ahora hacia abajo, pero como va a girar alrededor del centro de gravedad, ahora va a girar de esta forma. Va a girar del lado contrario, en sentido antihorario, al revés de las manecillas del reloj. ¿Sí queda claro ese punto? Ese movimiento se le llama torque. El torque, de seguro ya lo han escuchado. En carros, en motos, en cualquier cosa que gire. Torque. Entonces, si tenemos al avión con la fuerza, ¿cómo se llama? De levantamiento y la fuerza
del estabilizador, la flecha amarilla. Entonces tendremos una fuerza que lo mueva hacia acá y otra que lo mueva hacia acá, en sentido contrario. Si se fijan, las dos fuerzas, como van en sentido contrario, se anulan, se vuelven cero. Entonces el avión encuentra su estabilidad longitudinal, encuentra su equilibrio longitudinal, su equilibrio sobre el eje lateral, y el avión se mantiene derechito. Si la fuerza amarilla, la fuerza T, fuera más grande que la fuerza verde, la fuerza amarilla ganaría y el movimiento del avión rotaría de esta forma, o sea, la nariz hacia arriba. La nariz iría hacia arriba y el avión empezaría a rotar de esa forma, a girar de esa forma. Así generamos el cabeceo, como ya lo hemos visto. Pero si el avión pierde el equilibrio de esta forma, se puede voltear y se puede caer. Si la flecha amarilla es más pequeña que la verde ganaría, rotaría en este sentido, un cabeceo hacia abajo, una nariz hacia abajo. Y con las superficies de control está, como dicen, controlada. Pero lo que le pasó al avión en Toluca es que perdió esta fuerza, ya no había nada que contrarrestara este movimiento hacia este lado y el avión se volteó y se estrelló. Por eso la importancia del estabilizador horizontal para generar esta fuerza T amarilla, que me sirva de, ¿cómo se llama? De reacción de la fuerza que contrarrestre a la fuerza del centro de presión, a la fuerza de levantamiento. Así las dos se anulan y el avión se mantiene derechito. Esta barra de aquí abajo se mantiene derecha, porque ni la verde ni la amarilla ganan, se anulan, se queda derecho. ¿Sí queda claro? ¿Sí me doy a entender? Esto es la estabilidad longitudinal. Buscar un equilibrio en el eje lateral para que el avión se mantenga derechito de esta forma. Que no vaya a rotar, que no vaya a generar un movimiento de cabeceo, ¿cómo se llama? No deseado. Si lo pensamos bien, el cabeceo realmente estamos rompiendo el equilibrio. Cuando el piloto mueve el elevador, rompemos el equilibrio de la estabilidad longitudinal y generamos una rotación porque ocasionamos que una de estas fuerzas se vuelva más grande, la verde o la amarilla se vuelva más grande y rote sobre el pivote que es el centro de gravedad. Rota un poquito, generamos el cabeceo para que el avión baje o el avión suba. Ya el piloto mantiene una estabilidad positiva para que regrese al punto original, que es un vuelo recto, que el avión se mantenga derechito. Si el piloto pierde ¿cómo se llama? El estabilizador o o lo mueve de forma muy brusca, puede ocasionar que la rotación sea muy brusca, el cabeceo sea muy brusco, pierda el equilibrio, pierda la estabilidad positiva y se vuelva incluso negativa y el avión se caiga. Hasta aquí es la influencia del centro de gravedad y del centro de presión. Así es como estos influyen. La otra razón que vimos era la posición del estabilizador. Vamos a ver qué pasa porque es importante.
En aeronaves de ala alta, en aviones Cessna, en los aviones pequeños que tengan ala alta, el flujo de las alas, el flujo que sale por el borde de salida del perfil, llega a lo que es el estabilizador. Digamos que redireccionamos el flujo de aire del ala, lo mandamos al estabilizador y este flujo de aire es el que va a generar realmente la fuerza en el estabilizador. Por la zona donde está justamente el estabilizador en estos aviones, aquí tenemos una imagen, que está aquí abajo, viene el flujo de aire y aquí baja, aquí baja. Este flujo va a llegar justamente al estabilizador y aquí va a generar justamente la fuerza amarilla, la fuerza del estabilizador para mantener el equilibrio en la estabilidad longitudinal. La posición esta es importante. Si el estabilizador estuviera aquí arriba, el flujo quizás no llegaría y no sería el flujo suficiente con la velocidad suficiente para que el estabilizador genere la fuerza que necesita. Aquí hay un punto de importancia de la posición del estabilizador. Está colocado ahí justamente para recibir el flujo del ala. En este tipo de aviones, no en todos. Si la velocidad del avión reduce, entonces el flujo va a ser más lento y la fuerza generada en el estabilizador no va a ser la suficiente. Al no ser la suficiente, la fuerza verde va a ganar y el avión va a empezar a cabecear hacia abajo. Si aumentamos la velocidad del flujo, por ejemplo, podemos ocasionar que ¿cómo se llama? Que el estabilizador genere más fuerza de la debida. Entonces la flecha amarilla va a ganar y se generará un cabeceo hacia arriba. La nariz hacia arriba. ¿Cómo se puede, cómo se llama, modificar esto? Con los trim tab. El piloto o el piloto automático van ajustando poquito a poquito el trim tab para que el estabilizador genere la fuerza necesaria. Se vaya ajustando poco a poco, no hay problema. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya fue mucha información para que no les explote sus cabezas. Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase seguimos con... Nos falta todavía un poquito de longitudinal en referencia a la posición del estabilizador con los motores, porque también afecta. Más o menos lo mismo que con el ala por el flujo de aire, pero también hay que mencionarlo. Y seguimos con estabilidad lateral y estabilidad direccional. Son un poquito más sencillos. Si no hay dudas, no hay preguntas, es todo por hoy.